Bien, vamos a tener una lectura que va a servir de contexto y también de base para el sermón, y lo va a leer Jocabet. Esdras 7 del 1 al 10. Leo de aquí, que no tengo. Vale. Esdras 7 del 1 al 10. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc. ¿Qué es esto? Vale, perdón. Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras, subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Siempre que alcanzamos un nuevo año, ¿verdad? Hay nuevos propósitos. Unos, el mejorar profesionalmente. Otros, pues alcanzar, los estudiantes sobre todo, alcanzar la universidad. Los adolescentes, tal vez, para obedecer más a sus padres. Sin embargo, ¿cuántos nos habremos propuesto como reto el acercarnos más a la palabra de Dios? Mirad, el libro de Esdras podemos dividirlo en dos partes. La primera de ellas, abarcando los capítulos del 1 al 6, y la segunda parte, desde el capítulo 7 hasta el final. Si lo leemos todo, veremos que en toda su extensión es interesante notar que se respira la soberanía de Dios. Y esto es algo que debemos, cuando leemos todo el libro de Esdras, es algo que debemos de tener presente. Pues bien, dentro de ese contexto, decir que casi 80 años después de que Zorobabel y Josué regresaran a Jerusalén, Esdras regresa bajo el reinado del rey persa Artajerjes. Y lo hace una vez que el templo ya ha sido levantado y donde el aspecto cúltico ya funciona. Sin embargo, da la sensación, cuando leemos el libro de Esdras, da la sensación de que el pueblo ha perdido el entusiasmo, ha perdido la devoción con la que llegó a Jerusalén. Y parece como que el gozo de la experiencia primera, ¿verdad?, se ha perdido en medio de la realidad de la vida. Esdras, que era escriba y sacerdote, descendiente de Aarón, se encuentra con este problema y además con la cuestión de los matrimonios con extranjeros. Y esto era contrario a la ordenanza de Dios, pues se debía evitar caer nuevamente en la idolatría, como se aprecia en los capítulos finales del libro de Esdras. Por otro lado, si el propósito de Zorobabel fue el reedificar el templo, como se nos ha dicho y enseñado en la escuela dominical, el propósito de Esdras es el de aplicar y enseñar las leyes de Dios, principalmente para fortalecer espiritualmente al pueblo, pero también para enseñar cuestiones políticas tales como las que encontramos en el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios,
pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Esdras, en este sentido, el tipo de administración que debía de establecer en Jerusalén, debía de tener como base la ley judía y los principios establecidos por Dios. Esos principios en sus mandatos, esos principios que debían de conocer el pueblo. Pero si alguno, como nos dice el texto que hemos leído, si alguno no fuera conocedor de esos principios, Esdras tenía la responsabilidad de instruir. Ahora bien, para que tanto la enseñanza espiritual como la enseñanza política, en cuanto a las leyes, se pudiera producir, Esdras, cuyo nombre significa ayuda, tenía que pasar por una etapa básica, una etapa en la que pudiera crecer y personalmente madurar, también espiritualmente. Y este fue el reto que se propuso en su corazón delante de Dios. Este reto no fue otro que el aprendizaje y la capacitación de la palabra y su obediencia, que debía demostrarla y debía de verse en su práctica. Por tanto, para desempeñarlo, Esdras debía de pasar por inquirir. En otras palabras, debía de aprender, debía de conocer y debía de escudriñar la palabra para posteriormente poder enseñarla. Hasta aquí la lógica prevalece. Prevalece porque no se puede enseñar, como todos sabemos, y es lógico, no se puede enseñar si uno no ha aprendido primero aquello que debe de enseñar. En el caso de Esdras, apreciamos que es un buen estudiante en el que se ve reflejado lo que las Escrituras enfatizan en cuanto a la importancia de aprender y en cuanto a la importancia de aplicar la palabra. Asimismo, también podemos observar que Esdras ha adquirido un elevado conocimiento acerca de los estatutos y de los preceptos de Dios y de sus leyes, de manera que ya se encuentra preparado para atender la necesidad del pueblo. Una necesidad que no era otra que la falta de conocimiento precisamente de las leyes dadas y establecidas a las generaciones anteriores y de lo que ellos estaban faltos. Pero ante esta disposición por parte de Esdras nos surgen varias preguntas. Preguntas que van entrelazadas unas con otras. La primera es, ¿con solo tener el conocimiento es posible enseñar? Claro que sí. ¿Y qué se consigue con transmitir solo el conocimiento? ¿Eso es bueno? Sí. Sin embargo, debemos de fijarnos en una cosa muy importante, y es que si bien es bueno y necesario tener un buen conocimiento, no es completo, hay carencias, porque simplemente no es algo intelectual, no debe de ser algo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y Esdras nos lo dice en el versículo 10. Disposición de corazón. Disposición de corazón. Para que el aprendido tuviera pues una efectividad real en Esdras, su corazón debía inicialmente de estar preparado. ¿Para qué? Para recibir, para guardar, para aplicar y finalmente dar, para que el pueblo pudiera andar precisamente conforme a los caminos de Dios. Dicho de otra manera, vivir la palabra. Vivir la palabra. Y para ello la preparación del corazón es básica. La preparación del corazón es imprescindible y es importante para el enriquecimiento espiritual. Una preparación que debe de pasar por las intenciones, como nos dice en Proverbios,
debe de pasar por las intenciones que alberga nuestro corazón. Intenciones que deben enfocarse al crecimiento, enfocarse a la predicación de la palabra y enfocarse a la edificación. Y de esta preparación es la que habla el apóstol Pablo cuando a los hermanos de Roma les dice, en Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Pablo está indicando que el Señor viene, de manera que el apóstol nos está hablando que hay que ir preparándose viviendo en santidad. Pablo no está hablando de una preparación ritual, una preparación ceremonial. Está hablándonos de una preparación espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Pues se hace meditando, leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios cada día más, y ello nos va a revertir en el conocimiento más de Dios. Esdras sentía un amor y una dedicación al estudio de la palabra que había preparado su corazón para llenarlo de Dios. Había preparado su corazón para llenarlo de Dios, para poder mostrarlo y para poder darlo a conocer en toda su dimensión a todo el pueblo. Y esta predisposición llevaba consigo la buena mano de Dios, la presencia misma de Dios. Porque dice el versículo 9, el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, la presencia de Dios. El trabajo, pues, que le esperaba a Esdras, evidentemente no era fácil, más bien arduo. Arduo porque debía de empezar desde abajo, desde cero. Los exiliados que habían regresado pertenecían a generaciones posteriores y que habían crecido sin la amplitud de ese conocimiento de Dios. Habían crecido con carencias. Para ellos seguramente los acontecimientos acaecidos a sus antepasados, a las generaciones pasadas, serían vagos recuerdos, incluso nulos. De ahí que Esdras siente el deber de enseñarle ¿el qué? Los estatutos y los preceptos de Dios para que aprendan a andar conforme a lo establecido por Dios. Y esto estaba en contraposición con lo aprendido y que venían haciendo el pueblo, como era el darse en matrimonio con extranjeras. Y es que el que aprendieran las leyes de Dios no era debido a un antojo por parte de Dios, porque Dios quería. Tenía una lectura de prevención, porque el continuar con esas prácticas aprendidas durante todo ese tiempo en la deportación en Babilonia, podían incurrir en la idolatría. Podían incurrir en esa idolatría precisamente al dejarse llevar por el cónyuge extranjero. Por tanto, era muy necesario tener un buen conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jeremías, profeta impopular. Sus mensajes de denuncia dirigidos a los religiosos y a los políticos le hicieron pasar por grandes sufrimientos. Sufrimientos de tal magnitud que, contrariamente a lo que pudiéramos pensar cuando o escuchamos aquellas palabras que salen de su boca, de que ojalá, maldito el día que nací, pero para Jeremías era su fuerza Dios. Su confianza en el Señor manifestada tenía un sólido fundamento. No nacía del vacío. No nacía del nada, no nacía de la frustración,
sino de tener una relación estrecha y de un conocimiento de Dios que le llevaba a afirmar palabras que encontramos en el capítulo 15, versículo 16. Fueron, dice, halladas tus palabras y yo las comí. En el original más exactamente dice, y yo las devoré. Y tu palabra sigue diciendo, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, allí encontramos al propio apóstol Pablo que, sabedor de su importancia, enfatiza en muchas ocasiones lo trascendente que es el adquirir un buen conocimiento de Dios. Pero eso sí, de una manera que no sea egoísta, sirviendo únicamente para el enriquecimiento intelectual, sino para una forma de vida correcta y conforme a la voluntad de Dios. Porque si se aprende a Dios de una manera exclusivamente intelectual, solo vamos a tener un conocimiento de Dios frío, un conocimiento de Dios teórico. Pero en cambio, por el contrario, nuestro corazón lo llenamos de la palabra de Dios, por la que Dios se da a conocer, por la que nos instruye enseñando cuál ha de ser nuestro vivir, de manera que llenamos el corazón de Dios, de ese Dios que no tiene principio y final, de ese Dios eterno, de ese Dios misericordioso y bondadoso, pero también de justicia. Entonces, y solo entonces, es cuando vamos a experimentar a Dios y nuestra vida va a ser enriquecida con su presencia, porque Esdras llegó a Jerusalén con la mano de Dios. Ahora bien, cuando aprendemos y vamos adquiriendo el conocimiento, ese correcto conocimiento de Dios, este tiene que plasmarse y desarrollarse en la práctica. Como nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No sirve para nada. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra debe reflejarse y verse por las obras. Porque si no es así, volvemos a lo dicho anteriormente, solamente va a servir ese conocimiento intelectual. ¿Para qué? Para nada. Pero por otro lado, el ser hacedor, es decir, el llevar a la práctica la palabra, nos va y nos habla de obediencia. De obediencia. Una obediencia a Dios que encontramos prescrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, a Él guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Dios, cuando habla en estos términos, lo hace porque su pueblo fácilmente podía caer en la idolatría. De modo que, si querían andar bajo la bendición de Dios, no podían tomarse estas palabras como una opción. Debían de cumplirlas en sus vidas en obediencia. Hermanos, para que el pueblo que había regresado del exilio pudiera realmente asimilar la voluntad de Dios, no solamente debía de aprender el conocimiento que había adquirido Esdras, sino que debía de ser consciente de su implicación. Es decir, de ir acompañado de obediencia, poniéndose en práctica como testimonio. Es pues que la aplicación de ese conocimiento que Esdras impartiría al pueblo, como la aplicación que a lo largo de los tiempos la palabra nos muestra, viene dada por obedecer. Obedecer. Pero ahora bien, ¿cómo podemos saber que andamos en la obediencia a Dios?
Y la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. Primero, cuando obedecemos su ley. Nos vamos a Isaías, capítulo 42, versículo 24, y allí Isaías les manifiesta al pueblo, les manifiesta a Israel, les denuncia a Israel esa desobediencia con la cual están viviendo. En segundo lugar, cuando guardamos sus mandamientos. Y esto lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y por último, por ejemplo, aunque hay muchos más, cuando emana del corazón. Y esto lo expresa el apóstol Pablo nuevamente escribiendo a los santos de Roma en el capítulo 6, versículo 17, cuando dice, obedeciendo con todo el corazón. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, Noé, cuando hace el arca, ¿verdad? Y todos los preparativos mandados por Dios, Génesis capítulo 6. ¿Qué hacía Noé? Sino obedecer el mandato de Dios. Los santos de Roma, Romanos capítulo 16, versículo 19, donde allí el apóstol Pablo resalta la notoriedad de la obediencia que le hace gozarse, esa obediencia de los hermanos en Roma. Así que como hizo Esdras, debemos preparar nuestro corazón con un propósito bien definido. Conocer la palabra y obedecer la palabra poniéndola en práctica. Ahora bien, no se nos puede escapar una tercera cuestión. Una tercera cuestión que el texto resalta junto a ese conocer y a ese obedecer la palabra. Y es que dentro del propósito, en Esdras se encontraba la finalidad sobre el querer inquirir y aplicar la palabra como era la enseñanza. Y este aspecto lo encontramos también en el versículo 10. Y lo hace con la expresión para inquirir, para cumplirla, para enseñar. Esdras no deseaba obtener ese conocimiento para un enriquecimiento personal propio, exclusivo y egoísta, ni tan siquiera como un currículum vitae. Su propósito era enseñar los mandamientos y preceptos de Dios a un pueblo el cual se estaba encontrando sumergido en el desconocimiento total de Dios como tal y como aquel que había hecho tantas cosas en las generaciones pasadas. Su interés era que el pueblo alcanzase una comunión, que alcanzase una relación y un reconocimiento de la soberanía de Dios y un saber de Dios para no volver a caer en todas aquellas cosas que habían traído tantos y tantos males, tantos juicios, como podemos ver en la historia si hacemos una lectura rápida. Ese pueblo vivía en la ignorancia de Dios. Esdras había propuesto que dejasen ya de andar en la ignorancia. Quedaba a la vista esa ignorancia en cuanto a que se unían con extranjeras, como hemos mencionado, y eso provocaba que se vieran en el peligro de la idolatría. Por tanto, las enseñanzas por parte de Esdras eran vitales, como lo es en sí la enseñanza, como podemos apreciar a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, y volviendo al Deuteronomio, capítulo 6, ¿qué vemos allí? Pues allí se observa el mandato de Dios en cuanto a guardar y enseñar sus preceptos y mandatos de generación en generación. Y no lo manda por un antojo, no lo manda porque sí. Lo hace porque es bueno y beneficioso. Y lo subrayamos, porque es bueno y beneficioso. Si nos vamos al libro de los Salmos y llegamos al capítulo 119, versículo 105,
allí el salmista afirma que el conocer la palabra nos guía y nos lleva ¿por dónde? Por el buen camino. Pero es que además, si nos adentramos en los evangelios, constantemente estamos viendo al Señor cómo va enseñando de aldea en aldea. ¿Y qué enseña? El reino, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a los Hechos de los Apóstoles, allí aparece un matrimonio humilde, pero comprometido. Y esta es la palabra clave, comprometido. Y este matrimonio era Aquila y Priscila. ¿Y qué hacían Aquila y Priscila? Enseñando a un hombre llamado Apolos. Y por último, cuando llegamos ya a la persona del apóstol Pablo, se dirige a las iglesias y a nivel personal a Timoteo, solicitándole que enseñe. Que enseñe, ¿pero el qué? Pues el conocimiento aprendido, los estatutos, etcétera, etcétera, de Dios. Todo ello aprendido por su madre y por su abuela. Todos estos ejemplos y muchos más nos muestran la importancia que tiene el conocer y aprender la palabra para poder enseñarla, para poder darla. Pero claro, ahora bien, a lo largo de las Escrituras, cuando nos habla precisamente de la enseñanza, fijémonos que lo hace en su forma global. Es decir, no solamente instruye acerca del precepto, del concepto de la enseñanza, sino que lo hace con la aplicación, con su puesta en práctica. Y esto es porque ha de formar un todo inseparable. Conocimiento, aprendizaje, enseñanza, etc. En la persona de Esdras vemos que fue un siervo de Dios comprometido, en el que su conocimiento de la ley y de los preceptos no se los guardó para sí, sino que los transmitió al pueblo, a un pueblo necesitado, para que adquirieran ese conocimiento amplio y real de Dios y pudieran vivir y caminar bajo la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿El pueblo de Dios actual es un pueblo comprometido? Bueno, a mí no me afecta. No, y tanto que afecta. Porque la siguiente pregunta es, ¿estoy yo comprometido? Si hacemos un paralelismo entre el pueblo y Esdras, y lo contemplamos bajo los capítulos 9 y 10, veremos que las posturas son antagónicas. Mientras el pueblo está sumergido en el proceder de tomar extranjeras para sí, Esdras lo que hace es ponerse delante de Dios e incluyéndose en ese pecado del pueblo. Y esta actitud por parte de Esdras no nos puede dejar indiferentes porque es el resultado del compromiso adquirido con Dios. Un compromiso inicialmente, ¿cómo fue? De aprendizaje y un compromiso de enseñar el conocimiento de la ley y los preceptos de Dios. ¿Para qué? Con la finalidad de que el pueblo los pudieran poner en práctica en cada una de sus vidas. Como conclusión, nos dice la palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que redescubrir la palabra. Debemos redescubrir la palabra de Dios, como le ocurrió al rey Josías. Un rey que cuando encontraron en el libro de la ley en el templo lleno de polvo,
olvidado, cuando llegó a sus manos y la leyó, no tuvo por menos Josías que abrir sus ojos. Abrir sus ojos. ¿Cuál es el reto que te has puesto para tu vida? Plantéate, pues, redescubrir la palabra. Ponte este reto delante de ti y verás que no vas a quedar indiferente. ¿Cuál es el reto que te has propuesto en tu vida? ¿Vivir la palabra? ¿Solo adquirir o quedarme en un conocimiento intelectual? ¿Cuál es el reto que te has planteado en tu vida? Como hizo Esdras, prepara tu corazón con un reto bien definido formado por 3 verbos: conocer, cumplir y enseñar. Conocer la palabra, cumplir la palabra poniéndola en práctica y enseñar, transmitir la palabra. Y todo ello ratificado con el testimonio del texto que hemos leído, para toda buena obra. Pues que el Señor nos bendiga.